Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra cuarta clase. A partir de hoy y las próximas dos clases van a ser de manera virtual, ya no de manera presencial. Así que bueno, bienvenidos y gracias por acompañarme. Eh, Primeramente vamos a retomar lo visto en las últimas tres clases que fueron de manera presencial, que tiene que ver con el Estado y el rol del Estado dentro de la economía. Como vimos en esas tres clases, el Estado a través de la historia fue cambiando su manera de interceder o su manera de comportarse dentro del mercado. Estudiamos que el Estado a veces puede mejorar los resultados del mercado fomentando la eficiencia y la equidad y procurando siempre un crecimiento sostenido de la economía. Eh, Estudiamos que luego de la Primera Guerra Mundial y con la caída de la bolsa de Wall Street toman gran relevancia las teorías keynesianas, con ellas nace el Estado benefactor y con este nace la macroeconomía. Lo que debemos preguntarnos ahora es a qué nos referimos cuando hablamos de macroeconomía. Para responder esta pregunta y comprender las consecuencias de las decisiones macroeconómicas que el Estado puede tomar en la vida colectiva, en esta y en las próximas dos clases veremos conceptos fundamentales que nos van a permitir comprender el alcance del rol del Estado dentro de la economía, analizar sucesos que afectan al país, comprender algunos factores que determinan el crecimiento o el decrecimiento económico de una nación, poder también comprender por qué algunos países son más ricos que otros, reflexionar sobre todo esto, reflexionar cómo nos afecta a los ciudadanos en particular y a la vida colectiva en general. Para estas clases tenemos pensados dos textos. El primer texto del que nos vamos a referir es un texto de Gregor Mankiw, el capítulo 1. En esta clase, en este texto, el autor retoma el modelo de oferta y demanda y de equilibrio del mercado. Nos recalca que para que el mercado se equilibre, los precios deben ajustarse cada vez que varía la oferta y la demanda. Por supuesto, estas son teorías y en la realidad sabemos que los salarios, por ejemplo, la renta, no se ajusta a los precios de manera inmediata. Estas situaciones de desequilibrio son las que estudia la macroeconomía. Es una de las cosas que estudia la macroeconomía. Este capítulo nos va a ayudar a retomar conceptos que ya vimos en clases anteriores a nivel microeconómico. Para entender un poco el texto, podemos detallar que la microeconomía se va a encargar, o podemos, diferenciar que la microeconomía se va a encargar de estudiar cómo los hogares y las empresas toman decisiones y cómo se interrelacionan dentro del mercado respecto de los precios, la distribución de los recursos y los presupuestos. Y por su lado, la macroeconomía va a estudiar y analizar el panorama de manera más amplia. Va a incorporar las decisiones que el Estado va a tomar dentro de la economía, la decisión de que otros países van a tomar, cómo afectan a un país y incluso las decisiones de organismos transnacionales pueden afectar la economía de un país. Las teorías macroeconómicas siempre se van a apoyar en los conceptos que vimos en la microeconomía. La microeconomía va a subyacer todos los fenómenos macroeconómicos. Siempre todo consecuencia microeconómica va a afectar a lo macroeconómico. Por eso mismo, como les dije en la presentación de esta clase, en la presentación que les dejé en el aula, es importante que retomen los conceptos que estuvieron estudiando durante el año. Esto les ayudará a hacerse una mejor idea de lo que vamos a estar hablando en estas clases.
Participen en el glosario colaborativo que les dejé en el aula. Piensen que ese glosario colaborativo también les va a servir para estudiar el día de mañana cuando vayan a preparar sus finales. El libro de Manqui también tiene un glosario que les puede ser de utilidad, si bien no da conceptos acabados, pero da rasgos generales de algunos de los conceptos más básicos como bienes, servicios, oferta, demanda, producción, precio, renta. Les puede servir muchísimo. El otro texto que acompaña a esta clase es de los autores Brown y Liach, el capítulo 1 en este caso, que es el capítulo que se llama Introducción, conceptos esenciales de macroeconomía. Como dijimos, esta clase está destinada a hablar de conceptos fundamentales de la macroeconomía. En realidad en todo el libro, pero bueno, lo importante de este texto, de estos autores, es que vinculan todos esos conceptos al contexto argentino, a la economía argentina, a cómo se maneja la economía argentina en particular. También retomas conceptos vistos, porque volvemos a lo mismo, la microeconomía subyace a la macroeconomía. En el capítulo va a comenzar elaborando un concepto de macroeconomía, comenzando para formar el concepto con conceptos básicos ya vistos en el transcurso del año, como bienes, servicios y escasez. Para concluir que la distinción entre microeconomía y macroeconomía está en el aspecto de la obtención y la utilización de los bienes y servicios. Esto significa que lo que distingue o diferencia a la microeconomía y a la macroeconomía es cómo se obtienen y cómo se utilizan los bienes y servicios producidos. La microeconomía va a estudiar las decisiones individuales de los individuos y las empresas y cómo se relacionan estos a través de la obtención y la utilización de bienes. Se va a detener en observar, por ejemplo, circunstancias que tengan que ver sobre decisiones de las empresas, qué circunstancias llevan a las empresas a decidir aumentar la producción de un bien. O por qué las personas deciden cambiar un producto por otro, sustituir un producto que habitualmente consume por otro. La macroeconomía, por su lado, va a estudiar las actividades humanas asociadas a la obtención y a la utilización de bienes, pero con un nivel de análisis ya no tan segmentado como es empresa-hogar, sino a nivel social, al conjunto de la sociedad. Entonces, los temas que van a interesar a la macroeconomía tienen que ver con los niveles de producción, las variaciones en el consumo, las exportaciones, las importaciones, la evolución del empleo y el desempleo, los procesos inflacionarios, entre otros fenómenos. La macroeconomía aplica a todo aquel fenómeno que involucre al conjunto de la sociedad. La pregunta es, ¿por qué nos interesa a nosotros la macroeconomía? Porque el bienestar de las personas depende de su capacidad de consumo. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene bajos recursos. Su ingreso o no ingreso determinará si podrá darle de comer a sus hijos. Si los precios aumentan, determinará si podrá seguir dándole un alimento de calidad. Cuanto más produce un país, habrá más consumo. Volviendo al mismo ejemplo de una persona de bajos recursos, si un alimento o un producto que consume habitualmente se encarece, en un país donde hay mayor producción, tendrá más opción de encontrar un producto sustituto para ese producto que se encareció. Habrá más cantidad de productos sustitutos.
Y por otro lado, también habrá más variedad de productos. Voy a tener la opción de comprarme una campera roja o una campera azul. La cantidad de bienes que un Estado produce nos da una idea de la capacidad de consumo de la sociedad. Como para darle un poco de contexto más claro, podemos decir que la macroeconomía va a responder preguntas tales como por qué en determinados momentos nos es más fácil encontrar empleos que en otros, por qué varían los tipos y las tasas de intereses, a qué se debe el crecimiento de los precios, o sea, a qué se debe la inflación, qué es el déficit público y cómo nos afecta, por qué hay países ricos y países pobres, si es posible reducir la diferencia de riqueza entre estos países, cuáles son las políticas económicas y si existen políticas económicas que un gobierno pueda llevar a cabo para modificar estas situaciones, por qué varían los precios de las monedas, los tipos de cambio y cómo afectan estos tipos de cambio. Cada vez que aumenta el dólar, cómo nos afecta a nosotros. Para poder responder a estas preguntas y poder corregir los desequilibrios y las fallas que se van generando en la economía a nivel macroeconómico, es necesario formular teorías. Para formular estas teorías es necesario analizar los diferentes fenómenos y para analizarlos es necesario resumirlos. Es imposible que estudiemos la producción pensando en cada producto que se produce en el país. Entonces, se van a considerar 3 indicadores económicos. Uno es el PBI, que es el Producto Interno Bruto, el Producto Bruto Interno, lo que hace es indicar la renta total del país y el gasto total de producción de un país. Otro de los indicadores es el nivel de empleo y desempleo, que básicamente lo que nos dice es qué cantidad de individuos están o no están trabajando. Y el IPC, que es el índice de precios al consumo, que mide el nivel de precios. Como dijimos, estas variables económicas sirven para medir fenómenos, como sería el desempleo, los salarios y la producción. La cantidad más importante o lo que más importa a la macroeconomía es el producto. ¿A qué llamamos producto? Bueno, como dijimos hace un momento, para poder analizar es necesario resumir información. Entonces, para la macroeconomía no nos vamos a referir a producto como nos referíamos en la microeconomía, producto como un único producto, una lapicera. No, en microeconomía se va a tomar todos los productos o todos los bienes y servicios, sean tangibles o no tangibles, que se producen en un país, en una región, en un tiempo determinado. Generalmente ese tiempo se toma trimestral o anual. Esto es lo que conocemos como Producto Bruto Interno, el PBI. El PBI indica la renta total del país y el gasto total del país para producirlos. O sea, mide el ingreso y el egreso del país. El objetivo del PBI es resumir en una única cifra el valor monetario de la actividad económica dentro de un periodo determinado. De alguna manera mide el tamaño de la economía de un país. Para formar un concepto más claro, más sencillo de PBI, diremos que el PBI es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Incluye todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, tanto para la actividad formal, tanto por los producidos por la actividad formal, que son la actividad que cumple con todas las normas legislativas, y la actividad informal,
Como actividad formal podemos nombrar, por ejemplo, el trabajo en negro, lo que llamamos trabajo en negro. También podemos hablar de los emprendedores, por ejemplo, que en realidad forman parte de lo que llamamos economía sumergida. Por ejemplo, podemos nombrar los cartoneros. Son servicios que se dan en la comunidad, en la sociedad, que son difíciles de medir. Sin embargo, el Estado, el PBI, no desconoce esa contribución de ese servicio. Entonces, contabiliza un estimado del valor de esos servicios de economía sumergida. También decía el concepto que son los bienes y servicios finales, los productos finales. Esto quiere decir, supongamos que yo vendo autos. Alguien fabrica los motores, otra persona fabrica los vidrios. El valor que va a tomar el PBI, que va a medir el PBI, es el valor total del auto, porque se entiende que un producto ya tiene todos los valores intermedios. El valor final de un producto contempla todos los servicios intermedios que hacen el valor al producto final. ¿Cuáles son los productos que va a contabilizar el gasto del el PBI? Y bueno, van a ser los que consumimos habitualmente, como servicios de peluquería, la ropa, las zapatillas, la comida. También va a contabilizar los gastos del gobierno, como ser seguridad, policía, educación, salud. Incluye las inversiones que hacen las empresas pensando a futuro, por ejemplo, cuando el sector agrícola compra un tractor. Entonces, el PBI incluye todo aquello que se produce y se comercializa, sean bienes tangibles o intangibles, sean bienes o servicios, que se producen y se consumen dentro de una región o se exportan. Y acá es importante mencionar que las importaciones restan PBI. Sumarán al PBI del otro país, pero al PBI que importa le restan. ¿Qué es lo importante de medir el PBI? Es que se mide cuánto produce cada individuo en una sociedad. A esto llamamos PBI per cápita. El valor total que da la cuenta entre consumos y gastos, producción y gastos, se divide por la cantidad de habitantes y esto da lo que produce cada individuo dentro de la sociedad. El ente encargado de medir el PBI es el INDEC y depende directamente del Ministerio de Economía. Otro de los indicadores que dijimos que es importante medir, que es importante para la macroeconomía, es el nivel de empleo o de desempleo. Esto es sencillamente la cantidad de personas que trabajan en el proceso de producción y comercialización de los bienes y servicios. En la Argentina, la medición del nivel de empleo o desempleo lo hace la encuesta permanente de hogares. Estos datos son importantes porque el nivel de empleo y desempleo es lo que nos indica cuánta producción, cuánto ingreso, cuánto consumo hay en la Argentina. Con empleo hay producción, con empleo hay ingresos, con empleo hay consumo. El PBI per cápita, como dijimos, se va a dividir tanto en los ciudadanos que trabajan como los que no trabajan. Esto es importante porque el nivel de empleo se mide de acuerdo a la cantidad de trabajadores de la Argentina. Pero el PBI no mide solamente por los trabajadores, mide también por
las personas no trabajadoras o dependientes, como ser los niños, por ejemplo. Otro de los indicadores que es importante nombrar o que nombramos es el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Para contabilizar este indicador se miden los niveles de precio en un conjunto determinado de productos y servicios utilizados y consumidos habitualmente por el común de las familias. Esto es lo que conocemos como canasta básica. En el aula, como en bibliografía ampliatoria, dejé un texto que, si les interesa saber cómo el Estado determina qué productos o qué servicios entran dentro de la canasta básica, les puede llegar a interesar mucho ese texto. Es un texto muy chiquito que lo desarrolló el Ministerio de Economía, y la verdad que está buenísimo porque es muy explicativo. ¿Por qué nos importa el precio de la canasta básica? ¿Por qué nos importa el índice de precios básicos? Porque es lo que nos dice si hay inflación o no hay inflación. Desinflación va a haber cuando los precios bajan. Inflación va a haber cuando los precios suben. Igual la inflación es un tema que vamos a ver en la clase 6. Hoy lo que nos importa es por qué es importante medir la inflación. Y es importante medirla porque es lo que nos va a decir qué capacidad de consumo tiene la sociedad, y por ende qué nivel de producción habrá, y por ende qué nivel de empleo va a haber. Como vemos, los tres indicadores se relacionan en cuanto a producción, consumo y empleo. Y son importantes para medir los diferentes factores, permitir analizar y crear diferentes modelos o diferentes ideas que permitan corregir los desequilibrios cuando suceden y que no afecten o afecten en menor medida a la sociedad en su conjunto. Hasta acá llegamos a la cuarta clase. Les dejo en el aula un Padlet para que hagan sus aportes. La idea es que trabajen un apartado que hay en el texto de Brown y Lange en la página 3 del capítulo 1, que es el capítulo que teníamos para leer hoy, que hace una pregunta que los invito a reflexionar. ¿El dinero hace a la felicidad? Cuando plantean esta pregunta, ellos mencionan algunas investigaciones al respecto de este tema. La propuesta es que, leyendo esas investigaciones, los conocimientos previos que tengan de microeconomía, lo que vimos con respecto a PBI, IPC y nivel de empleo, y cómo afecta a la sociedad en conjunto, ya que lo piensen como una idea macroeconómica, en conjunto, en sociedad, en colectivo, y analicen también sus propias experiencias, sus propias vivencias, y elaboren una pregunta personal justificada con el texto, justificada con lo que vayan leyendo. Y bueno, los estaré leyendo y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches.